Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stream y Café y bienvenidos a un tema delicado, a un tema de política, a un tema social, a un tema complejo, difícil, pero que es toda una triquiñuela. Estaba pensando que todo esto es una triquiñuela, pero bueno, vamos a ir por partes. Resulta que acabo de llegar de la casa acabo de llegar a la casa, perdón, eh, y bueno, me puse a ver Twitter mientras almorzaba. Y entre esas cosas que uno está viendo en Twitter, permítame un segundo, sí, se está viendo que es, sí. Twitter no, sino X, ¿no? Perdón, se me olvida que esta vaina ahora se llama X. Y guardé una serie de publicaciones que me parecieron bastante interesantes. Este señor es un peligro. No sé quién es, no me importa saber quién carajos es este señor, pero lo que dice es terrible. Pero bueno, vamos a ir, como se pueden dar cuenta, agregué varios videos que voy a ver en esta ocasión. Primero, este video de la senadora Paloma Valencia. Espero no demorarme mucho en lo que voy a decir. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de más y durar como una hora hablando, pero sí me gustaría que la gente viera este video en particular. Vamos a escuchar a la senadora Paloma Valencia a ver qué es lo que nos dice esta mujer. Los precandidatos del Centro Democrático no vamos a dejar solos al presidente Uribe. Por supuesto, vamos a ir todos al exterior para buscar todas las instancias internacionales que nos permitan una justicia justa. Claro. El tema de que Uribe sea condenado por un juicio que sucedió en Colombia y como son simpatizantes, son personas cercanas al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues obviamente la justicia está parcializada, la justicia está comprada, no hay justicia en Colombia porque el veredicto no les satisfació. Bueno, no sé cómo se dice esa palabra. No satisface a ninguno de estos personajes. Y el tema de mirar hacia afuera, vamos a ir afuera a decirle a la gente como tal que Colombia está haciendo las cosas mal. Instituciones internacionales y todo eso. No va a ir a instituciones internacionales, van a ir arrodilladitos todos ellos a los Estados Unidos a pedir cacao para que Marco Rubio y toda esta gente, senadores del Congreso de los Estados Unidos, eh, traten de meterse dentro de Colombia y dar órdenes porque ellos son lacayos de los Estados Unidos. Pero bueno, sigamos viendo qué dice esta mujer. Que este es un proceso politizado, iniciado por el senador más cercano al gobierno Petro. O sea, ¿qué tiene que ver Petro acá? Pero claro, estamos en campaña preelectoral, ¿no? El tema de que es de izquierdas también, ¿sí? Eh, que Petro de alguna manera no ha hecho o sea, bueno, que yo haya visto, ¿no? Quizás otra persona me muestre trinos, me muestre post de Gustavo Petro hablando del caso de Álvaro Uribe Vélez, no sé, ¿sí? Creo que lo que ha dicho es respetamos la justicia, hay que brindarle seguridad a la señora juez y a la fiscal y bueno, otras cositas. Pero qué necesidad de meter a Petro en todo esto. ¿Por qué? Porque es que ella sabe que estamos
campaña preelectoral. No sé si finalmente confirmó o no confirmó Iván Cepeda que se va a lanzar a la presidencia. No sé si confirmó, pero de alguna manera es echarle el agua sucia, ¿no? Más adelante, si llega a salir como precandidato, eh, eh, Iván Cepeda, los comentarios serán, este es el candidato de Petro y mire lo que han hecho Petro y mire el candidato de Petro y bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque aquí existe gente que dice, voy a votar por el que diga Uribe, ¿sí? Y bueno, tuvimos un personaje bastante curioso llamado Iván Duque que la verdad, pues, caía un paquete ahí metido como presidente, un DJ de pacotilla y bueno, en fin. Pero bueno, sigamos viendo. Que visitó cárceles buscando testimonios contra el presidente Uribe y ofreciendo a cambio de eso beneficios humanitarios. Beneficios humanitarios. ¿Es malo ofrecer beneficios humanitarios? ¿Es malo buscar la verdad? Porque él, Iván Cepeda, trabajaba, si no estoy mal, o lo que he escuchado de él, en un tema de derechos humanos y quería esclarecer algunas cosas de el entramado paramilitar que ha gobernado a Colombia durante décadas, ¿sí? Y pues dio la casualidad que salió, o sea, que de alguna manera encontró el testimonio de Monsalve, ex paramilitar, y de alguna manera, o sea, eh, se puso a investigar, ¿no? Que después Uribe se dio cuenta de eso, se sintió amenazado y lo que hizo fue demandarlo y al demandarlo se disparó en la cabeza porque pues prácticamente todo el juicio finalmente eh, se volcó en su contra y lo tenemos como condenado actualmente. Pero claro, los medios que se citan, ¿no? El colombiano, parcializado, ¿sí? Eh, les ofreció beneficios. Cadena no les ofreció también beneficios eh, para cambiar el testimonio. Pero bueno, Pero lo más grave, un mes y medio antes de que se diera la sentencia, nombraron a la presunta víctima como ministro de Justicia. Y cabe anotar que no sé quién fue es. el cambio de la fiscal general de la Nación, cercana al petrismo y al senador Cepeda, Otra vez mete a Petro, mete a Iván Cepeda, porque pues donde lograron realmente acusar al presidente Uribe. Recordemos que 2 fiscales adicionales habían dicho que no había mérito. dos fiscales adicionales. Pongámonos a pensar quiénes eran esos dos fiscales adicionales. ¿Por qué Álvaro Uribe Vélez sale del Congreso para meterse en la justicia ordinaria y para que lo juzgue la fiscalía de quién? De Barbosa. ¿Quién es Barbosa? Es el amigo del colegio, hasta donde supe de algún que el amigo íntimo del colegio, ¿de quién? De Iván Duque. ¿Quién es Iván Duque? Yo voto por el que diga Uribe. Exacto. Sí, entonces, claro, decir las cosas, simplemente mencionarlas y yo siento que Colombia es un país que tiene muy mala memoria y en esa mala memoria pecamos todos porque finalmente nos meten otro paquete como Iván Duque en el 2026, ¿sí? Pero bueno, sigamos escuchando a esta mujer. Como lo ha dicho en todas las ocasiones el Ministerio Público. Por supuesto, el presidente Petro nos amenaza, pero no le tenemos miedo. A pesar de todo lo que hagan en contra de la oposición, defenderemos nuestra democracia, que hoy está representada en los atropellos contra el presidente Uribe.
La democracia, no es democracia cuando, sí, o sea, justamente a mí me pasó algo en una reunión hace poco, el sábado, que de alguna manera o sea, el sábado nos pusieron sin foro, nos hicieron ver una película. Y el lunes también nos pusieron una película y los organizadores, como hubo un problema de comunicación entre los organizadores, resulta que nos pidieron disculpas, que yo no sé qué, que si continuábamos con la película o empezábamos tema de estudio, tema a tratar. Y entonces yo dije que no quería ver la película, pero fui yo y otra persona más y el resto de personas dijeron que sí. Y al final dije, me sumo a lo que, a la democracia, a la mayoría, ¿no? Sí, o sea, finalmente sí, o sí, o sea, me tocó, sí. No quería, pero me tocó. Pero claro, no es democracia cuando la justicia imparte ley completamente, no es democracia porque es que, ¿cómo van a atentar contra Álvaro Uribe Vélez? Por Dios. Y aquí existe este video de el presidente Álvaro Uribe Vélez estigmatizando la vida de Iván Cepeda, ¿no? Vamos a escuchar un pedacito que son 11 minutos y no pienso escuchar a este señor 11 minutos de mi vida. Ya me tocó soportarlo durante 10 años, durante 8 años en sus dos presidencias. Ya Iván Cepeda sin límites, el perfecto camarada de la FARC. el perfecto camarada de las FARC. Ya lo vincula con el tema de las FARC, ¿no? ¿Tiene pruebas? No. Pero de alguna manera lo vincula, ¿no? En 1965 se mudó con sus padres a Checoslovaquia. En 1969 viajó a La Habana, Cuba. En 1965 Iván Cepeda se fue para Checoslovaquia y después para Cuba. Habría que pensar y, por cierto, les recomiendo un documental que se llama Manuel Cepeda, si no estoy mal, Manuel Cepeda. ¿Quién es Manuel Cepeda? Manuel Cepeda es el papá de Iván Cepeda. ¿Y quién era Manuel Cepeda? Porque uno dice, carajo, ¿quién es Manuel Cepeda? Sí, o sea, ¿quién? Sí, o sea, para personas que ya conocemos un poquito de historia, pues sabemos quién es Manuel Cepeda. Resulta que Manuel Cepeda es un militante, de alguna manera, fue un militante, de alguna manera, del comunismo, ¿sí? O sea, simpatizó con las ideas del comunismo. Creo que fue presidente de la Unión Patriótica y bueno, tenía ciertas ideas afines o cierta política afín al comunismo, afín a la izquierda, afín a este movimiento político de la Unión Patriótica. ¿Qué le pasó a Iván Cepeda? ¿Qué le pasó a Manuel Cepeda? Lo mataron. Lo mataron por ser militante del comunismo, por ser militante de la Unión Patriótica. ¿Cuándo lo mataron? Cuando exterminaron todo el partido político de la Unión Patriótica. Casi lo exterminan completo el partido de la Unión Patriótica. ¿Quién? Grupos paramilitares. Ahora bien, el tema de que sea comunista o tenga ideas afines al comunismo no quiere decir que de alguna manera la persona sea mala. El problema en Colombia y el problema en el mundo es que se ha vendido toda la historia una propaganda negra contra el comunismo, al igual que en el pasado contra los liberales o contra los conservadores, independientemente, pero el fantasma del comunismo siempre ha estado ahí presente.
Ahorita vamos a ver otro video más adelante acá. eh, Más adelante acá. Muro de contención, Uribe, comunismo. ¿Por qué? Porque es que el comunismo es la fórmula perfecta para polarizar el país. ¿Sí? Si es de izquierdas, es comunista, es izquierdoso, es socialista. Y pues esa fórmula les ha servido durante mucho tiempo, ¿no? Todo el tema del castrochavismo y todo, y Cuba, claro. Cuba tenía líderes que de alguna manera eran afines también al comunismo, Fidel Castro. El problema es que, claro, muchos se ponen a ver, mire cómo está Cuba, mire la pobreza de Cuba, ese es el camino del comunismo. Pero si nos ponemos a mirar las cosas así de reojo y simplemente miramos y decimos, oiga, sí, Cuba está hecho un mierdero, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar por qué Cuba está hecha un mierdero, y entonces empezamos a ver que los Estados Unidos tienen bloqueos comerciales a Cuba y esos bloqueos comerciales de alguna manera no les permite progresar, ¿sí? No les permite desarrollarse porque están bloqueados completamente. Pero eso no nos importa, porque es que Estados Unidos no se toca, ¿no? O sea, ese tema no se toca. Se toca el tema del comunismo y se toca el tema, sí. Incluso ahorita vamos a ver un video donde el tipo dice, otro tipo convoca a la marcha del 7 de agosto a favor de Álvaro Uribe Vélez, y el tema es que eh, convoca la marcha y dice, ya vieron la Unión Soviética, a Cuba, a Venezuela, ¿sí? Pero no menciona nada de China, porque China o sea, China no le sirve como ejemplo, ¿no? El Partido Comunista Chino no le sirve como ejemplo, porque China es uno de los países que más poder tiene ahorita en el mundo. Pero claro, todo a conveniencia, todo se dice a medias, todo se dice a medias verdades para generar un fantasma, ¿no? Y eso de escarbarle la vida, decirle de las FARC, decirle comunista, estigmatizando a la persona. Más de una persona ahí afuera ni siquiera sabe qué significa comunismo, qué significa socialismo. Y lo único que saben del comunismo y del socialismo es que es malo porque el señor Álvaro Uribe Vélez lo dice, o el Centro Democrático como partido lo dice, o la señora María Fernanda Cabal, y como ella estudió y ella sabe, pues ella sabrá por qué es malo el comunismo. Pero nadie se ha puesto a explicar de alguna manera el comunismo. ¿A ustedes les explicaron el comunismo en el colegio? ¿Sí? Le dijeron, le dijeron las bases ideológicas del comunismo, los pusieron a leer el manifiesto comunista. No, lo único que han escuchado son ejemplos de lo que supuestamente la derecha piensa que es el comunismo. Recién sometida bajo la dictadura comunista de los Castro. A los 13 años, Iván Cepeda fue integrante de la Juventud Comunista JUCO. Sí, o sea, y aquí el tema tiene que ver con que, oiga, Iván Cepeda se fue a Cuba y se fue a Checoslovaquia y se fue a estos lugares y, o sea, no preguntarse por qué se fueron Iván Cepeda y su familia a otro país, ¿no? ¿No será que amenazaron a amenazaron a sus papás de alguna manera por ser partidarios del Partido Comunista? Habría que ver por qué razón Iván Cepeda se va del país, ¿no?
pero eso no sirve, ¿no? O sea, encontrar las razones específicas de por qué se fue, sí, encontrar los gustos que de alguna manera adquirió. Pues si mi papá me habló maravillas del comunismo y me hizo de alguna manera pensar eh, sobre ideas del comunismo y pienso que las ideas del comunismo son buenas, pues milito en el comunismo, pero no es malo. Pero como la historia de Colombia está llena de sangre y está llena de sangre por temas, por gente como esta que criminaliza al comunismo, tenemos esa población polarizada que si yo llego afuera en la calle y digo soy comunista, fácilmente alguien que no le gusta ni siquiera la palabra saca un arma y me pega un tiro. Y después aparecen los medios de comunicación, cayó el cabecilla de una organización paramilitar, perdón, guerrillera, comunista, porque han criminalizado completamente la izquierda. Yo, por ejemplo, a los comunistas. Entre 1981 y 1987 cursó estudios universitarios en Bulgaria, por entonces parte de la comunista Unión Soviética. Ángela Urrego, una guerrillera de la FARC, adoptó como alias el nombre de su madre Gira Castra. Un frente de la FARC lleva el nombre de su padre, Manuel Cepeda. Y aquí viene un punto, ¿no? Que de alguna manera, o sea, habrá personas que son simpatizantes de la iglesia y que respetan el nombre de Camilo Torres, y no por eso, no porque un frente o porque Camilo Torres se haya vuelto guerrillero o porque un frente de la guerrilla adopte el nombre de Camilo Torres en honor a él, entonces vamos a criminalizar a todo aquel que siga a, a la gente simpatizante de Camilo Torres. Sí, o sea, es más de lo mismo, es más de lo mismo, ¿no? Entonces, una guerrillera toma el nombre de la madre de Iván Cepeda y un guerrillero toma el nombre del padre de Iván Cepeda y entonces ya es guerrillero Iván Cepeda porque una organización guerrillera tomó el nombre de sus padres. Claro, aquí habría que ver un poco de la historia de Colombia, ¿no? Y ver, por ejemplo, la violencia bipartidista y cómo esta violencia bipartidista se dividió entre liberales, conservadores y en brazos armados, ¿no? Brazo armado de los liberales terminaron siendo guerrillas y el brazo armado de la derecha terminó siendo los pájaros o autodefensas. Lo mismo pasa con los paramilitares. El brazo armado de la derecha son los paramilitares actuales y el brazo armado de la izquierda, entre comillas, ¿no? Son los liberales, sí, los liberales o los de izquierda. Y aquí vuelve y juega. Así como existen derechas, porque son varias, porque son diferentes posturas ideológicas de derecha, también existen izquierdas. Y el tema de que una persona, por ejemplo, entonces no puedo seguir a la izquierda porque es que la siguen los guerrilleros. Los guerrilleros son de izquierda, entonces yo no sigo la izquierda. Entonces no sigo a la derecha porque es que como los paramilitares son de derecha, entonces yo no sigo a la derecha porque soy paramilitar o porque soy guerrillero. Es estúpido, ¿no? Es estúpido. Pero más de una persona
se convence de eso. Claro, la guerrillera conocía a Iván Cepeda y entonces, claro, sí, en ese documental de de Manuel Cepeda, le preguntan a Manuel Cepeda en un momento si las guerrillas van a participar de una consulta o de, bueno, no recuerdo de qué van a participar. E Iván Cepeda le dice, y Manuel Cepeda le aclara al periodista que el hecho de que los guerrilleros sean de izquierda no quiere decir que compartamos ideas, no compartamos todas las ideas. No quiere decir que nosotros compartamos la idea de la idea de tomar las armas. Hay mucha gente que es de izquierda y no le interesa las armas. Hay mucha gente de derecha y no les interesa la guerra ni las armas. Pero claro, vender a Iván Cepeda como el monstruo es una estrategia genial de este personaje, ¿no? Cepeda es actualmente candidato presidencial del narcocomunismo. Sí, narcocomunismo, ¿no? Otra vez criminalizando al comunismo. Aquí en Colombia sí existió una narcopolítica y untó a izquierdas y derechas, untó a liberales y conservadores, untó a centro, derecha e izquierda, untó a todo el mundo. Aquí tuvimos una narcopolítica también, pero narcocomunismo, Iván Cepeda se crió en el ambiente del grupo terrorista FARC, del cual su padre fue uno de los mayores impulsores. carajo, y no respetar el hecho de que a Manuel Cepeda lo mataron, ¿no? Lo mataron por ser comunista, no por ser guerrillero, sino por ser comunista, por tener ideas comunistas. Su padre combinó todas las formas de lucha, la violencia, el odio y la política. ¿Dónde tiene las pruebas de todo lo que está diciendo este señor? No las tiene. Es él hablando. Pero claro, mucha gente le cree a este personaje. Y ya no vamos a seguir viendo a este man. Quitemos ese video. Y ahora bien, creo que ayer o antier estábamos hablando de cómo, o sea, de cómo idealizar a un político, ¿no? Cómo idealizar a un político, cómo poner a un político en un altar y rezarle como una persona ejemplar, una persona que ha enfrentado la justicia, una persona que lo ha dado todo por el país, o sea, yo no entiendo cómo no lo aman porque lo dio todo por el país. Y existen personas como esta mujer, que nos vende una versión del caso de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué renunció Uribe al Senado? No fue para huir de la Corte Suprema como lo quisieron vender sus enemigos. Fue para que su proceso entrara en la Ley 906 del 2004, el sistema penal acusatorio, y de esa manera fuera público. Mientras los medios de comunicación en aquel momento utilizaban fragmentos descontextualizados del caso para afectar su honra y su buen nombre, el presidente Uribe decidió mostrarlo todo. Así quedaron en evidencia dos cosas. Primero, que su proceso tenía más de político que de jurídico. Y segundo, que el que nada debe, nada teme. ¿Por qué? Y bueno, vamos a criticar a la mujer en este sentido. Es una versión de los hechos, es una versión que supuestamente ella, claro, volver público el caso, y no el hecho de que la Corte Suprema lo estaba investigando y que de alguna manera la Corte Suprema pues no era del bolsillo de él y entonces pues claramente lo iba a juzgar de manera mucho más severa, ¿no? Entonces me voy para la Fiscalía de Barbosita, que es el amigo del que yo puse en la presidencia, ¿sí? O sea, no, eso no, ¿sí? No me crean a mí, ¿no? Tampoco me crean a mí, o sea,
sigan la versión que ustedes crean posible, ¿no? El que nada debe, nada teme. Pero ese señor ha sido pulcro, ha sido puro, ¿sí? O sea, cómo le hacen toda esa persecución a ese pobre señor, ¿no? Muro de contención, comunismo, ya lo vimos. Pueblo colombiano. Bueno, ahorita vemos este tema de la Guajira y este tipo blanco que llega a la Guajira o este tipo extranjero que tiene el capital y entonces llega a la Guajira y entonces ayuda a los niños y todos le aplaudimos porque vino y se compadeció de los niños y de alguna manera no buscó mejorar las condiciones de vida de alguna manera de esas personas, sino darles un servicio, darles un contentillo, ¿no? Pero bueno, después hablamos de eso. En estos momentos quieren silenciar. Este man está haciendo campaña electoral y bueno, el tema de defender a su ídolo, a su dios, Uribe. Al jefe máximo del Centro Democrático, pero además un líder internacional que ha contenido el avance de la agenda comunista, socialista, que se ha tomado a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, que empobreció a países como Argentina. No permitamos. Y progresó a países como Argentina. Bueno, no menciona China porque es que China no se cuadra con la imagen, ¿no? Sí. Que los líderes nacionales, como Álvaro Uribe Vélez, como Miguel Uribe, sean sacados por vías judiciales, por violencia. En Cali saldremos a marchar este 7 de agosto. Y bueno, ahí convoca la marcha y Uribe, libertad y democracia y bueno, sí, o sea. Palabra que ha resonado con fuerza. Y este es otro ejemplo, no lo vamos a escuchar completo, es bastante aburridor. No le critico a ella el hecho de que tenga de alguna manera una intención de escritura creativa y el tema de compartir con ellos, compartir con la comunidad de ella, el tema de, de sus escritos y todo, porque tiene una hojita y la va a leer ahí con una musiquita de fondo y la gallardía de Álvaro Uribe Vélez. Gallardía, una palabra que ha resonado con fuerza en estos días, una palabra que lamentablemente fue usada de forma desafortunada en un juzgado, no para atacar a un expresidente, sino para herir a un colombiano y a su familia. Porque Gallardía fue la juez que dijo, ya entendí de dónde venía la gallardía, ¿no? Y pues supuestamente Álvaro Uribe Vélez tiene una gallardía impresionante y es ah, al santo que hay que rezarle todos los días para que no nos ponga las botas al revés. Y bueno, tampoco vamos a escuchar a este más. Y bueno, con eso concluimos el tema de Álvaro Uribe Vélez. Bueno, con una cosa final. Álvaro Uribe Vélez tiene 70 y punta de años. Que lo condenen a 12 o 40 años, el tipo hasta irá. "Ah, yo me quiero retirar y más bien me quedo en mi finca el Ubérrimo y ya. Sí, entonces que me pongan una pena no me importa porque pues estoy en el Ubérrimo, ¿sí? Y aunque es un poco de justicia en este caso, aunque de alguna manera creamos nosotros que estamos triunfando, ¿sí? Que creamos nosotros que estamos ganando como tal, pues Álvaro Uribe Vélez lo están condenando por el menor de los delitos. ¿Y qué pasa? Que por ahí vi
nuestro legado será borrar el tuyo, decía una persona. En algún lado vi esa frase. Y claro, hay que desmontar todo el mito, así como desmontaron el mito del gran científico de Manuel Patarroyo, así también hay que desmontar el mito del gran colombiano. Yo todavía, o sea, todavía siento y me duele que Colombia haya elegido a Álvaro Uribe Vélez teniendo en el mismo podio a un colombiano que sí era el gran colombiano como era Jaime Garzón. Y ganó Álvaro Uribe Vélez. Me parece muy triste, pero bueno. La cuestión es que sí, al final, ¿qué? Al final se le va a juzgar por el menor de los delitos. Entonces yo creo firmemente que habría que hacer demasiada pedagogía en el sentido de mostrarle a Colombia la verdad, lo que sucedió en verdad, lo que pasó cuando él era gobernador de Antioquia, lo que pasó cuando él era director de la Aeronáutica Civil, lo que pasó cuando él fue presidente. No podemos olvidar frases célebres como los jóvenes de Soacha no fueron precisamente a recoger café y otras cosas que prácticamente ha hecho este personaje. Entonces, pues aquí concluyo estos videos. Los próximos sí los voy a ver. No, mentiras. Estos dos los voy a ver de una vez. Primero este. Logré encontrar la cocina del palacio y saludar a sus trabajadores y trabajadoras y trabajadores. Esta vaina de los políticos de utilizar al pueblo de alguna manera para sus beneficios me parece que no queda bien, ¿sí? Eh, claro, no hay algo que se haga sin un detalle, ¿no? No hay algo que se haga sin buscar algo, ¿sí? Entonces la foto con los trabajadores de la cocina y toda esta vaina, me parece que quedó mal ahí el presidente Gustavo Petro. Hágalo sin las cámaras, que suena más legítimo, es más verídico. Va a quedar en esos trabajadores, oiga, el presidente Petros bajó y nos saludó y no venía con sus cámaras, ¿no? Eh, y no lo haga para mostrarle a la gente, uy, no, Petro está con los trabajadores porque finalmente llegará María Fernanda Cabal o un político de derechas y va a criticar esa cosa y con razón, ¿sí? O sea, hágalo sin las cámaras y que quede en esos trabajadores el buen recuerdo de cuando bajó el presidente y los saludó y les agradeció por la comida y toda esa vaina. Y no cuando el presidente bajó y trajo las cámaras y se tomó la fotografía y saludó y sonrió y toda esa vaina. Porque ahí queda como un político más de una clase alta, sí, con respecto a una clase popular o a un trabajador, como lo quiera ver, sí. No, no, sí, no haga eso, sí, o sea, no haga eso. Eh, no sé si a esas personas se les pidió el consentimiento informado de, oiga, van a aparecer en cámara, sí, o sea, porque pues también, también todo el mundo tiene derecho a la privacidad. Entonces me pareció que fue una vaina muy fea, ¿no? Sí, o sea, yo no digo que no se acerque a los trabajadores, claro, tiene que acercarse al pueblo, pero no con las cámaras encima, sí, o sea, no con las cámaras encima. Claro, en un evento público sí,
con las cámaras encima porque uno está en un evento público y con la seguridad también, ¿no? La seguridad. Pero si están en si está en la casa, si está en la casa, no voy a sacar una foto con los trabajadores para que digan que soy uy, un buen presidente. No necesita esos. La gestión que ha hecho hablará por usted. Si ya sea buena, ya sea mala, eso lo veremos con los años, pero no haga eso. Y aquí, bueno, ya traté un poco el tema. Recibimos una El blanco o el extranjero que llega al país marginado, que llega al país difícil y entonces utiliza también las cámaras y utiliza a las personas para sacar un video y llenarse de millones de likes y monetizar con eso. No están buscando el beneficio de las comunidades en La Guajira. Están buscando la foto, están buscando el like, están buscando acercarse al habitante de calle, tomarse la foto y decir, ay, tan agradecido que son los habitantes porque reciben comida. Están, como diríamos en Colombia, prostituyendo el turismo. Eh, y no. Y ahora bien, este último video no escuché la intervención de Carolina Corcho. No escuché la intervención de Carolina Corcho. Creo que Carolina Corcho, según lo que escucho de este personaje que vamos a ver a continuación, dice que en el gobierno de Duque, porque él fue él estuvo en el gobierno de Duque, fueron al Catatumbo y les dispararon y yo no sé qué, y que casi los matan y toda esa vaina. Pero no es eso lo que me quiero centrar. Me quiero centrar en lo que dice en el segundo párrafo. Mientras se pelea con Trump e Israel, se le dan, se la dan de importantes internacionales. La Guajira y todo Colombia paga el precio. Entonces vamos a escuchar lo que dice este personaje y vamos a volver un poco al tema de buscar aliados internacionales y entonces arrodillarnos a lo que digan los Estados Unidos o la Unión Europea o todo el que esté afuera. Sí, o sea, como, uy, qué parada le pegó el presidente Manuel Macron al presidente colombiano, ¿no? Siendo uno colombiano, ¿no? O sea, al otro, defendiendo al otro que es extranjero y que tiene el capital y que nos va a ayudar y entonces, escuchémoslo. Saliendo del Tarra, doctora. Es el lugar al que usted nunca ha ido, al que yo salí de allá y casi nos matan con el presidente Duque, las disidencias de las FARC, esos a los que ustedes le levantaron las órdenes de captura. Entonces no pregone que el gobierno pasado no estaba en el Catatumbo porque tanto estábamos que nos intentaron matar aterrizando en Cúcuta y todo el mundo se acuerda de eso. Entonces uno no puede mentir. ¿Sabe qué es ideologizar las relaciones internacionales? Por andar tirándoselas de el presidente internacional, agarrarse con Donald Trump y ahí alguien hace y aplaudirle, ¿no? Agarrarse con Donald Trump. ¿Por qué se agarraría un presidente con Donald Trump? No porque sus compatriotas están siendo devueltos al país encadenados y sometidos como criminales, donde Donald Trump no trata a los extranjeros de alguna manera como personas, sino que, o sea, utiliza todo el pie de fuerza para someter a los extranjeros y todo lo que ha hecho con respecto a la migración, a los migrantes, no, sí, o sea, eso no se toca, ¿no? Toca cómo se va a agarrar con Donald Trump, ¿sí? O sea, hay que lustrarle los zapatos a Donald Trump para ver si nos bota unos dolaritos y así podemos arreglar el país.
si no pensamos en fortalecer al presidente del país que tenemos y si no pensamos en fortalecer nuestras economías y no depender de economías extranjeras, porque en cualquier momento el extranjero prácticamente le quita el apoyo a Colombia, entonces Colombia se va para la mierda. Y entonces esa no es una relación de iguales. Es una eso es ser una colonia, ¿sí? Estar sometido a lo que diga el otro. Ay, por favor, no nos quite esto, por favor, no nos quite esto. No, busquemos fortalecer las instituciones, fortalecer los gobiernos, fortalecer el Estado acá en Colombia, fortalecer la economía. Busquemos otros aliados comerciales con tal de que si se rompen las relaciones con Estados Unidos, no nos vayamos de culo. Pero no, es mejor limpiarle los zapatos a Donald Trump, pedirle a los otros ayuda, por favor, ayúdennos, ¿sí? Y dennos, y tener una dependencia económica brutal y no salir nunca de ser el país tercermundista que ruega migajas de los países del primer mundo. Hoy que nos suban el 10% de aranceles. Y entonces nos suben el 10%. ¿Por qué? Porque es que el presidente no se arrodilló y le pidió disculpas a Donald Trump. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no le dice al floricultor que le subieron 10% los aranceles, que ustedes no ideologizan la política? ¿Por qué no le dice al floricultor, de alguna manera, eh, fortalecer su mercado? Y hay otros videos que vamos a ver, ya este video se me fue largo, pero vamos a ver otros videos que tiene que ver con el café y con lo que está haciendo Donald Trump actualmente y con lo que hacen las potencias mundiales con respecto al café. Internacional. ¿O sabe qué? ¿Por qué no se lo dice a La Guajira, que acaban de perder 400 millones de dólares, que es el comercio de carbón con Israel? O sea, y aquí entra en juego una cosa. Dice 400 millones de dólares. Díganles que ustedes no ideologizan las relaciones internacionales. Ah, no, pensé que había dicho a los niños de La Guajira. Dígale a la Guajira que 400 millones de dólares. 400 millones de dólares. Pero no le diga a La Guajira que el aliado comercial que va a dar esos 400 millones de dólares está asesinando niños, está destruyendo a un pueblo entero en Gaza. Eso no se lo diga. Porque claro, para esta persona dirá, no, pero es que con esos 400 millones ayudamos a muchos niños aquí. Entonces, claro, ayudamos niños aquí, pero permitimos que allá se maten niños. Porque como son ellos que están por allá, a mí no me interesa allá, ¿sí? A mí me interesa que me lleguen esos 400 millones de dólares y que me lleguen a las manos y ver el billete. Pero ese billete está manchado de sangre y eso no se puede permitir. Pero claro, para él es mucho más importante esos 400 millones Y seamos honestos con esto. Esos 400 millones de dólares no van a llegar a La Guajira, ni en este gobierno, ni en los otros gobiernos que pasaron, no llegaron a La Guajira. Entonces, seguir instrumentalizando y seguir utilizando a La Guajira como la vieja confiable, no, o sea, yo me voy a lanzar a la presidencia y lo primero que voy a hacer es ir a La Guajira y a darles unas botellas de agua a esas personas y tomarme la foto y diciendo, en mi gobierno tendrán mucha más agua. Y ya después de que se toman el agua, me voy y nunca más vuelvo a La Guajira. Ya cuando me eligen, me voy y nunca más. Y la instrumentalización de La Guajira no ha sido de este gobierno solamente, han sido de todos los gobiernos, todos los gobiernos.
Hay una gran diferencia entre la Colombia profunda y la Colombia de centro, entre la Colombia de la periferia y la Colombia de centro. Pero claro, se utiliza a los pobres, se utiliza a los pobres. ¿Cómo es que era esa película que se llama Pornomiseria? Se utiliza la pornomiseria. Utilizamos a los pobres para vender cosas. Utilizamos al trabajador, utilizamos al que está en una condición más difícil que nosotros para vender que nosotros somos buenas personas, ¿no? Muchos, ¿qué fueron lo que hicieron? Ah, ya lo quité. Con Mr. B, Mr. yo no sé qué. Uy, no, fantástico. Este creador de contenido llevó agua a la Guajira, tan bonito. Habría que ver qué pasa con esa agua que llega a la Guajira de este creador de contenido. Solo era para la foto, listo, ya terminamos, vámonos. Y ya, porque claro, creamos ídolos. Ahora es ese, ahora es Mr. Beast o Mr. yo no sé qué. ¡Wow! Él, el presidente Uribe, ¡wow! O el presidente Petro. Carajo, ellos están haciendo su trabajo, los presidentes, ¿no? Nosotros los elegimos. Y si hizo una buena gestión, estaba haciendo su trabajo, porque para eso lo elegimos. Pero no, ahora a defenderlo, a, a endiosarlo como algo wow, lo máximo. Pero esto me parece horripilante. 400 millones de dólares, que es el comercio de carbón con Israel. Díganles que ustedes no ideologizan la relación. 400 millones de dólares. Uy, ¿qué haríamos con esa plata, no? Y vamos a utilizarla en todos lados. No, eso no va a pasar. Eso no ha pasado, no ha pasado nunca. Y no va a pasar hasta que no cambiemos esto. Y cambiar esto no es una cuestión de los poderosos. Cambiar esto es cambiar la conducta de todos nosotros como personas. Cambiar esto es pagar el pasaje porque tengo la plata para pagar el pasaje y no colarme. Cambiar esto es no botar el papel en la calle. Cambiar esto es una cosa que nos corresponde a todos. Destituir funcionarios si no están cumpliendo sí, o sea, parce, no está cumpliendo su gestión. Hasta luego, chao, nos vemos. Pero no, sí, o sea, como decía Jaime Garzón, funcionarios públicos para que le funcione al público. Terminamos haciéndole venias y todo, y ay, siga, doctor, ay, espere, le limpio los zapatos, no. Eso no quiere decir que le faltemos el respeto. Todo el mundo merece respeto. Pero carajo, los estamos contratando para que cumplan una, una misión, para que gobiernen en nombre de todos los colombianos. Pero eso de los 400 millones, entonces está permitido. Sigo el comercio con Israel de carbón de 400 millones de pesos, de 400 millones de dólares. Lo sigo permitiendo. Y cuando me llegan las imágenes de Gaza, cuando me llegan las imágenes de niños quemados, mutilados, descuartizados, vueltos nada, con hambre y toda esa vaina, me hago el de la vista gorda porque
porque no, y digo, me hago el de la vista gorda de aquella persona que aprobó los 400 millones de dólares. Siendo nada, es que eso va a llegar progreso a Colombia, va a llegar progreso y va a llegar a todos los rincones del país, no se lo van a robar porque todos son son unas mano de ratas. Pero entonces como ciudadanos, sí, sí, no, es que nos interesan esos 400 millones de dólares. No, pero yo estoy bombardeando niños en Gaza. No, 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 no nos interesa. Nos interesa que nuestros niños estén bien, que estén comiendo y toda esa vaina. Lo que pase allá no nos importa. Pero cuando somos nosotros los bombardeados, ¿ahí qué? ¿Vamos a pedir lo mismo? Carajo, es un acto de solidaridad con el otro. Al otro lo están tratando de exterminar. Y vale más la vida de cada uno de esos palestinos que los 400 millones de dólares. Pero eso no lo entienden estos personajes. Hablan de cifras gigantes, y no, y entonces se nos abren las pupilas y nos salivamos de escuchar la cifra de 400 millones de dólares. ¡Wow! Todo ese mundanal de plata. ¿Y la vida qué? ¿Y la vida de esos niños qué? ¿La vida de esas familias qué? Eso no nos interesa. No, las cosas hay que cambiarlas. Muy deshumanizado todo este asunto. Ay, perdón. Ah, no, bueno. Y el tema es que eh, el tema es este. Escuchemos. Inestabilidad. La noticia. Comparar a las madres solteras con la inestabilidad de una empresa. Como lo hizo un funcionario. Perdón, este video no es. O sea, ese también es importante, pero este video no es. Este es. No, este tampoco es. Es este. Ser fanático de Donald Trump te convierte en un enemigo automático del café. Ajá. ¿Sabías que su guerra arancelaria hará que tu taza de café sea más cara y que miles de caficultores colombianos terminen en la quiebra? Colombia es el tercer mayor productor de café en el mundo, pero apenas ve una parte mínima de lo que ese café vale. Mientras nuestros caficultores se endeudan para sembrar, los países ricos se llenan los bolsillos gracias a un sistema de comercio completamente manipulado. Y gracias a Trump, la cosa se va a poner aún peor. Un nuevo informe de Coffee Watch confirma lo que muchos intuíamos. El sistema mundial de comercio del café está diseñado para que países productores como Colombia hagan el trabajo más duro, asuman todos los riesgos y reciban solo las migajas del negocio. Y claro, todas esas ganancias que de alguna manera consiguen con el café terminan volviendo a Colombia como ayudas, ¿no? Pero sigamos viendo. Países como Suiza, Reino Unido, Japón o Estados Unidos no producen café, pero capturan una parte desproporcionada de las ganancias. Colombia y otros países productores exportan el 74% del café mundial, pero solo reciben el 57% del valor total. ¿Por qué? Porque ellos compran el café crudo, lo tuestan, lo empacan bonito y lo venden al triple. El 99%. Sí. O sea, nosotros vendemos el café crudo y ellos solo lo tuestan y al tostarlo sube su valor. El 9% del café que exporta Colombia es crudo, sin procesar. Aquí se queda el trabajo. Allá el negocio millonario del café tostado. Por si fuera poco, los países ricos imponen aranceles más altos al café procesado, lo que impide que Colombia desarrolle su propia industria de tostado, descafeinado o empaque.
nos obligan a seguir siendo proveedores de materia prima. Y la injusticia va más allá. En 2023 el Estado colombiano gastó más de 550 millones de dólares en subsidios para sostener su agricultura, incluyendo el café. Es decir, los colombianos estamos pagando impuestos para que nuestros campesinos puedan seguir produciendo café. Café que otros van a vender más caro en Europa o Estados Unidos. Y ahora viene otro golpe. Trump. Un tipo que ni siquiera toma café desató una guerra arancelaria que pone en riesgo toda la economía cafetera latinoamericana junto a millones de productores y trabajadores. Aunque Colombia todavía no tiene un arancel específico adicional como México o Nicaragua, sí está entre los países más vulnerables según Coffee Watch. ¿Por qué? Porque dependemos en gran parte del mercado externo. Y si el precio internacional cae o se encarece la exportación, los primeros que sufren son los campesinos colombianos. Gente que ya vive en muchos casos con menos de $2 al día. Colombia cultiva el café, lo cuida, lo recoge a mano, lo empaca y lo exporta. Pero otros lo transforman, lo venden, lo promocionan y se quedan con el valor real. Y mientras el norte global se lucra, aquí subimos impuestos, subsidiamos fertilizantes, enfrentamos el cambio climático y cargamos con toda la pobreza del campo. Esto no es un simple problema económico, esto es un modelo global de saqueo con apariencia legal. Un modelo que exige reformas, regulación y sobre todo dignidad para el campo colombiano. Porque si de verdad nos gusta el café, no podemos seguir ignorando la explotación que lo sostiene. Ser fanático. Y aquí entra un dato perturbador, como dice un creador de... El tema es que, claro, el café se exporta, ¿no? Se exporta a Colombia, pero nosotros le ganamos un porcentaje mínimo, mientras que los del norte global tuestan el café, promocionan el café, lo venden al triple de lo que costó y se enriquecen. Pero esa plata vuelve finalmente a los países productores, finalmente a los países, pero como ayudas, ¿no? Vamos a hacer un tratado, yo te voy a ayudar a subir, yo te voy a ayudar con este billete, con estos 400 millones de dólares. 400 millones de dólares que serían nuestros si nosotros tostáramos, si nosotros promocionáramos el café. Pero como el sistema está viciado, como el sistema está diseñado para que los del sur pierdan, pues, ahí está. Gente que le lame a los zapatos a los estadounidenses o a los del norte, gente que le lame los zapatos a ellos, y entonces ellos comparten la riqueza que se robaron, el saqueo que hicieron, la devuelven a países del sur, pero como si fueran donativos, como si fueran buenas obras, ¿no? Pero es todo lo que se robaron, es todo lo que se robaron. Saquean carbón, saquean petróleo, saquean todas esas cosas y después vuelven a Colombia como productos. Y entonces nosotros tenemos finalmente que arrodillarnos, ¿no? Arrodillarnos. Y hay un problema, Colombia. Hay un problema grandísimo, Colombia. Pero hasta que no entendamos que eso lo podemos cambiar nosotros, no va a ser fácil, no va a ser fácil, porque en el momento en el que levantemos un poquito la cabeza, van a venir las sanciones, van a venir la desfinanciación, va a venir todo. Por eso, de alguna manera, si esto se hiciera famoso en algún momento, la cuestión es seguir callado, ¿sí? Seguir las reglas del juego, pero empezar a trabajar en silencio. Empezar a trabajar en silencio fortaleciendo nuestras industrias, potencializando nuestras industrias y comprando local, comprándolo de aquí. Pero
esa guerra en silencio es muy difícil de hacer, porque se nos abren los ojos con 400 millones de dólares. Aún así, si bombardean niños me da igual, son 400 millones de dólares. Y ese pensamiento hay que cambiarlo. No, yo no voy a recibir esa plata. ¿Por qué no va a recibir esa plata? Porque es que usted es un asesino. Esa es la palabra. Usted es un asesino. Usted ocupó Palestina y arrasó con Palestina. La está tratando de eliminar del pueblo, del mundo. No del pueblo, sino del mundo. Y eso no lo podemos permitir. Entonces, que sí, nos va a quedar muy duro. Nos va a quedar muy duro porque no va a llegar esa plata. Se va a encarecer la economía y toda esa vaina. Pero es lo mínimo. Sí, o sea, puede que no podamos comprar algunas cosas, que suba la economía, no sé cómo funciona el asunto, sí, puede que esos 400 nos falten y que nos ayuden a tener una mejor calidad de vida, sí. Pero carajo, yo no quiero comer pensando que estoy apoyando a un estado genocida que está bombardeando niños en otra parte del mundo. Porque así como es allá, en algún momento puede llegar a ser acá. Y quisiera de alguna manera tener a un país amigo, a un país del mundo que esté denunciando que en Colombia se están asesinando a niños. Que esté hablando, que esté levantando el grito en el cielo para que pare el exterminio con los colombianos, si llegase a pasar en un país latinoamericano, sea cual sea. Pero bueno, creo que no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas llegaron a él, era el tema Uribe y era el tema de otras cosas. eh, pero bueno, yo sé, mi contenido no es fácil, me suelo extender demasiado, pero pues quisiera que las cosas quedaran lo más claro posible y no verdades a medias, ¿no? No algo que el comunismo es malo, el comunismo es malo, el comunismo es malo, y entonces que todos ustedes lleguen y digan, ay, el comunismo es malo. Si en algún momento les abrí un poco los ojos y me escucharon de alguna manera también y dijeron, oiga, es que yo no sé nada de comunismo, ¿no? Voy a buscar un libro de filosofía para que me expliquen qué es el comunismo. Voy a hablar con una persona que sea comunista para que me explique qué es el comunismo, no un capitalista para que me explique qué es el comunismo. Un comunista. Voy a contrarrestar la respuesta del capitalista y del comunista. Voy a pensar por mí mismo y no por el presidente que me dijo que tenía que votar por él, entonces yo voy a votar por él, por el que diga ese expresidente. No, voy a escuchar los discursos de cada uno de los candidatos y voy a decir, bueno, esto está bien, esto está mal, ¿sí? Voy a exigirle porque es que yo voy a votar por ese político y ese político va a llegar al poder. Y así como llegó al poder, así lo puedo bajar si en algún momento siento que no está cumpliendo con su trabajo. Pero es apersonarse de eso, es tomarlo como un hecho y no como, ay, no, es que mi voz no vale porque es que ¿quién soy yo para hablar? Pues eres un colombiano y como colombiano tienes el derecho a protestar. Y si hay que pararse duro y protestar contra el corrupto, pues se para uno duro y se protesta contra el corrupto. Y se mete en el cuchitril más grande que haya. Nada de casa por cárcel ni nada. Sí, o sea, carajo. Se roban 70.000 millones de pesos, cumplen 3 años de cárcel y después a disfrutar los 70.000 millones de pesos.
y no pasa absolutamente nada. Por eso es que hacen las jugadas que hacen, porque saben que el castigo no va a ser ejemplar, porque saben que saben que pagando una multa se libran del problema. Y por eso todo el mundo trata de lograrla, de sacarla del estadio, ¿no? De coronar. Porque como la pena es mínima, eso no quiere decir que nos volvamos autoritarios y toda esa vaina. Pero al corrupto hay que hacerlo pagar todo lo que se robó. Nos vemos porque aquí me podría quedar horas hablando. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte no es nada más. Nos vemos pronto.